Hay noches en las que el frío no te arrebata la vida de golpe, sino que te la va sorbiendo, gota a gota, como una condena silenciosa que se desliza por tus sueños, envolviéndote en una mortaja de hielo que parece no tener fin. En el invierno de aquel año, la remota estepa del sur de la Patagonia, con sus vientos cortantes y su desolación infinita, no mostraba piedad con los vulnerables ni con los que se encontraban solos, y mucho menos con las madres que luchaban con uñas y dientes por el futuro de sus hijos. Irina Volkov lo sabía bien, una verdad que había sentido helada hasta los huesos cuando despidió a su esposo, Dmitri, bajo una capa de tierra tan gélida que las palas se astillaban al intentar penetrarla, como si la propia muerte se aferrara con saña a sus presas, negándose a soltar lo que había reclamado. 41 años, rusa de nacimiento, con la piel curtida por el sol y el viento de su tierra natal, y ahora el único pilar, la única esperanza para sus 4 pequeños. El inquieto Sasha, de 10 años, con ojos curiosos y una energía inagotable. La soñadora Ania, de 8, que siempre buscaba historias en las nubes. El travieso Boris, de 6, cuyo espíritu indomable a menudo la ponía a prueba. Y la dulce pequeña Olga, de apenas 4, con una tos persistente que la atormentaba cada invierno, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida en aquel lugar inhóspito. Los pocos habitantes de Puerto Desolación, un puñado de almas aferradas a la tierra, ya cuchicheaban en voz baja, con la mirada perdida en el horizonte blanco y desolador: no superará el invierno. Era una sentencia tácita, un presagio sombrío que se cernía sobre ella. Pero lo que nadie podía imaginar, lo que escapaba a la comprensión de aquellos que se aferraban a las viejas costumbres, era que aquella mujer de pocas palabras, con manos curtidas por el trabajo duro y una mirada que reflejaba una voluntad inquebrantable, una determinación forjada en el acero de la necesidad, estaba a punto de emprender algo que desafiaría cualquier noción de supervivencia que ellos conocieran. Una hazaña tan insólita, tan improbable, tan ajena a sus entendimientos, que la tildarían de demente, de bruja, de loca, hasta que la verdadera furia de la nieve se desatara y revelara la verdad oculta. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que encuentra su vocación al compartir estas historias que necesitan ser escuchadas, historias que nos conectan y nos inspiran, y con las que me gano la vida. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo una viuda sola con 4 hijos venció al invierno más brutal de la Patagonia, con nada más que piedras y sabiduría antigua, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido, y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, Colombia, España? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Irina. Y descubramos qué fue lo que la llevó a ser considerada una loca hasta que los primeros copos de nieve comenzaron a caer con fuerza, transformando el paisaje en un lienzo blanco y amenazante. Porque cuando el termómetro marcó los 34 grados bajo cero, una cifra que helaba la sangre con solo pronunciarla, y las familias, desesperadas, empezaron a quemar sus propios muebles, sus preciadas posesiones, para no sucumbir al frío que se colaba por cada rendija, cuando los niños tosían con un sonido que desgarraba el alma, un eco de la enfermedad que se extendía,
y los hombres más robustos, aquellos que se jactaban de su fuerza, temblaban incontrolablemente junto a las estufas eléctricas que ya no daban abasto, incapaces de generar el calor necesario para combatir la embestida del invierno. La humilde cabaña de Irina resplandecía con un calor misterioso, un aura de confort en medio de la desolación, como un secreto ancestral que había sido desenterrado. Un calor que emanaba del suelo, constante, inquebrantable, que no se extinguía aunque la electricidad fallara o el fuego se apagara, un faro de esperanza en la oscuridad. Un prodigio que ella no llamaba milagro ni magia, sino Pamjat, memoria. Memoria de su abuelo, Iván, en las frías estepas de Siberia, donde el ingenio era la clave de la supervivencia. Memoria de piedras que atesoraban el calor con la misma devoción con la que se guarda un tesoro. Un conocimiento transmitido de generación en generación. Y esa memoria, sepultada bajo 4 toneladas de granito, una montaña de roca que ella misma había dispuesto, salvaría más vidas de las que cualquier médico podría contar, más de las que cualquier héroe de leyenda podría reclamar. Esta es la crónica de cómo una madre solitaria, con la carga de 4 vidas jóvenes sobre sus hombros, venció al invierno más despiadado de la Patagonia, y de cómo lo logró excavando hacia las profundidades de la tierra, buscando respuestas en lo olvidado, cuando todos los demás alzaban la vista al cielo, implorando ayuda a un Dios que parecía distante. El pequeño asentamiento de Puerto Desolación era poco más que una cicatriz en el vasto y desolado paisaje patagónico, un puñado de casas prefabricadas y remolques dispersos entre pinos que crujían bajo el peso implacable de la nieve, como si el bosque mismo gimiera de dolor. Era el año 2025, un tiempo en que el gobierno prometía incentivos a quienes se atrevieran a poblar estas fronteras inhóspitas, estas tierras de nadie, pero convenientemente olvidaba mencionar que el invierno cobraba su tributo en vidas, un precio que a menudo resultaba demasiado alto. Las reglas de supervivencia eran sencillas y brutales, grabadas a fuego en el alma de los colonos. Los hombres se deslomaban en la pesca o en las pocas minas cercanas, extrayendo el sustento de una tierra reacia. Las mujeres hacían malabares con los escasos recursos, estirando cada moneda, cada porción de comida, y los débiles simplemente perecían en silencio, sus nombres olvidados por el viento. No había médicos a menos de 3 horas de viaje en vehículo todoterreno, una distancia que a menudo significaba la diferencia entre la vida y la muerte. No existía una iglesia formal, aunque todos elevaban sus plegarias en la intimidad de sus hogares, buscando consuelo en lo divino. No había ley, salvo la impuesta por el más fuerte y el más astuto, una ley de la selva adaptada a la estepa. Irina había llegado a ese rincón del mundo 5 años atrás, de la mano de Dmitri, su amor y compañero, con una furgoneta cargada de sueños que nunca echaron raíces en esa tierra dura, y un acento eslavo que jamás perdió. Una melodía exótica en medio del castellano patagónico. Era una mujer alta, de hombros anchos como los de su padre leñador, con manos que sabían manejar una motosierra con la misma destreza que una aguja de coser, una dualidad que la hacía única. Su cabello rubio ceniza, casi blanco, lo recogía en una trenza apretada que le caía por la espalda, un símbolo de su disciplina. Sus ojos, de un azul glacial, no revelaban ternura, pero tampoco crueldad. Mostraban algo que, para una mujer en aquellos tiempos y circunstancias, era aún más temido: inteligencia. Una inteligencia silenciosa, observadora, calculadora, que no olvidaba, que archivaba cada detalle, cada lección. Dmitri había sido un buen hombre, tan reservado como ella, fuerte pero no invencible, y el accidente en la planta procesadora de pescado, una tarde de octubre,
no tuvo piedad, arrebatándolo de su lado sin previo aviso. Ahora, 2 meses después del funeral, Irina habitaba una soledad que pesaba más que la nieve acumulada en el techo, con la abrumadora responsabilidad de 4 vidas jóvenes que dependían enteramente de ella, 4 almas inocentes que la miraban con esperanza. Su hogar, una cabaña de madera con un aislamiento precario, se erguía en la parte más elevada del asentamiento, donde el viento aullaba con mayor ferocidad, pero desde donde la vista se perdía en la inmensidad de las montañas, un paisaje de belleza salvaje. Dentro, el aire olía a humo de pino y a un silencio solo interrumpido por los susurros y los sueños de sus hijos, un eco de la vida que se aferraba. La estufa eléctrica, ubicada en el centro, devoraba la energía como una bestia insaciable, y la factura de la luz se había convertido en un monstruo que la acechaba cada mes, una amenaza constante a su ya escaso presupuesto. Por las noches, Irina envolvía a sus pequeños en mantas térmicas y pieles sintéticas, mientras escuchaba el lamento del viento colándose por cada rendija, sintiendo cómo el calor se escapaba hacia arriba, hacia la nada, disipándose en el vacío oscuro del cielo estrellado, un calor que se perdía en la inmensidad. Fue Oleg Petrov, el dueño del pequeño almacén local y una figura de autoridad tácita en Puerto Desolación, quien llamó a su puerta una mañana de noviembre. Llevaba su gorro de lana en la mano y esa mirada incómoda de los hombres que creen estar haciendo un favor, una mezcla de lástima y condescendencia. «Señora Volkov», dijo con ese tono pausado que usaba para dirigirse a niños y viudas, como si temiera romper algo frágil. «El invierno se anuncia muy crudo. Usted sola, con los niños, no podrá mantener esto. Tengo un contacto en Ushuaia que podría ayudar con los subsidios, quizás un refugio temporal para los pequeños». Irina los observó desde el umbral, sintiendo el frío morder sus pies descalzos, una punzada de realidad. No pronunció palabra, solo cerró la puerta con suavidad, pero con la firmeza de quien acaba de tomar una decisión inquebrantable, una resolución que no admitía réplica. Esa noche, mientras el viento sacudía las ventanas con furia, Irina no concilió el sueño. Se sentó junto a la estufa eléctrica, con una taza de té amargo entre las manos, y dejó que los recuerdos fluyeran como un río subterráneo, trayendo imágenes de un pasado lejano. Siberia, la granja de su abuelo Iván, las interminables noches de invierno ruso, donde el frío era un enemigo ancestral, pero nunca invencible, una fuerza a la que se podía desafiar con ingenio. Recordó las piedras, toneladas de ellas, apiladas bajo la casa, calentadas por un horno central que irradiaba calor durante días enteros, una maravilla de la ingeniería popular. «El fuego es necio», solía decir su abuelo, con su voz grave y sabia. «Se escapa por donde puede, pero la piedra es sabia, la piedra retiene el calor». Iván había fallecido cuando ella tenía 12 años, pero sus palabras permanecían vivas en su memoria, esperando el momento preciso para ser escuchadas de nuevo, para guiarla en su propia lucha. Al amanecer, con el sol apenas asomando como una promesa tenue en el horizonte helado, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados que contrastaban con la desolación blanca, Irina salió de su cabaña con una pala en la mano. No se dirigió al bosque para cortar más leña, una tarea que consumía tiempo y energía preciosos, ni a la tienda de materiales para adquirir un calentador más potente, una solución costosa y a menudo ineficaz en las condiciones extremas que se avecinaban, como todos esperaban. En cambio, se encaminó hacia el arroyo congelado, donde las rocas de granito asomaban entre el hielo como los huesos de gigantes ancestrales, vestigios de un tiempo geológico remoto. Eligió las más grandes, las más densas, aquellas que prometían la mayor capacidad de retención de calor,
y que pesaban tanto que tuvo que emplear palancas de madera improvisadas, fruto de su ingenio y la experiencia de su esposo, para moverlas apenas unos centímetros, un esfuerzo titánico que la dejaba sin aliento. Los pocos vecinos que la observaban desde sus ventanas, con tazas de café humeante en las manos, la miraban con una mezcla de curiosidad, perplejidad y una pizca de lástima. Ella no era de muchas palabras, su acento ruso aún marcaba una barrera, pero sus manos hablaban por sí solas, narrando una historia de determinación y trabajo duro. Les mostró las piedras, su textura rugosa y su peso imponente. Luego señaló su cabaña, el destino final de su esfuerzo, y finalmente, el suelo, el lugar donde se gestaría su solución. Les ofreció café caliente, un gesto de camaradería en el frío y algo más, respeto. Un gesto poco común entre los colonos que a menudo veían a los recién llegados con desconfianza. Durante 3 semanas extenuantes, bajo un cielo plomizo que amenazaba con descargar su furia en cualquier momento, Irina, junto con un par de vecinos que, movidos por una curiosidad inusual, o quizás por un atisbo de admiración genuina por su tenacidad, se ofrecieron a ayudar. Trabajaron sin descanso, como si estuvieran cumpliendo una condena autoimpuesta, una penitencia contra el invierno. Cavaron el suelo de la cabaña hasta que sus manos sangraban, a pesar de los guantes gruesos, y sus espaldas clamaban por un respiro, cada músculo dolorido por el esfuerzo. Extrajeron tierra congelada con picos que se astillaban bajo el esfuerzo, el sonido metálico resonando en el aire gélido. Transportaron las 4 toneladas de granito en trineos improvisados, construidos con ingenio, y los pocos materiales disponibles, piedra por piedra. Cada una de ellas un juramento silencioso contra el frío implacable que se cernía sobre ellos. Los demás habitantes de Puerto Desolación observaban desde la seguridad de sus hogares, con la nariz pegada a los cristales empañados, moviendo la cabeza con desaprobación y una mezcla de incredulidad. «El duelo la ha enloquecido», comentaba la señora Petrova, la esposa de Oleg, con un tono de voz que no dejaba lugar a dudas. «Está cavando su propia tumba y la de sus hijos», murmuraba Víctor Smirnov, el exmilitar escéptico que siempre tenía una opinión para todo, una sentencia lapidaria que buscaba desanimar. Pero Irina no prestaba atención a los cuchicheos, a las miradas de lástima o de juicio. Solo sentía el peso de las piedras, el dolor dulce del trabajo honesto que la conectaba con la tierra, y una certeza ancestral que le ardía en el pecho, una convicción profunda que la impulsaba. Ella no aceptaría caridad, no se rebajaría a la mendicidad, no abandonaría lo que Dmitri y ella habían construido con tanto esfuerzo, un hogar, un futuro. Sobreviviría, pero lo haría a su manera, con la dignidad que le había enseñado su abuelo, y se aseguraría de que sus hijos también lo hicieran, que tuvieran un futuro en ese rincón del mundo. Diciembre llegó con vientos gélidos del norte que silbaban como fantasmas a través de los pinos, y la promesa inminente de una tormenta devastadora, un blizzard que se anunciaba en el aire. Las familias de Puerto Desolación apilaban leña hasta formar pequeñas montañas y revisaban sus generadores eléctricos con una meticulosidad casi obsesiva, construyendo muros invisibles contra un ejército blanco que se acercaba, una amenaza palpable. Oleg Petrov tenía combustible suficiente para 3 meses, si lo racionaba con extrema cautela, midiendo cada gota de diésel. Los Petrova, con sus 5 hijos, cortaban leña y cargaban baterías día y noche hasta que el hacha les pesaba como plomo, sus cuerpos agotados por el esfuerzo. Víctor Smirnov, metódico como buen militar, había calculado cada litro de diésel, cada ciclo de carga de batería, con la precisión de un estratega.
Todos seguían la misma regla ancestral, adaptada a los tiempos modernos: más energía, más vida, una máxima que se repetía como un mantra. Mientras tanto, en la cabaña de Irina, el granito descansaba bajo el suelo de madera recién colocado, una base sólida y silenciosa, 4 toneladas de piedra esperando su propósito, su momento de brillar. Los canales de humo serpenteaban bajo las tablas como las venas de un cuerpo vivo, conectando el horno modificado con el laberinto térmico que nadie más podía ver. Un sistema invisible, pero poderoso. La primera nevada fue suave, casi etérea, copos grandes que caían en silencio y cubrían el mundo con un manto blanco inmaculado, una belleza engañosa. Pero un viejo cazador local, un hombre de pocas palabras y mucha sabiduría, antes de retirarse a su refugio en las montañas, había alzado los dedos al cielo y olido el aire con una sabiduría ancestral que solo la experiencia otorga. «Viene el lobo blanco», dijo en su lengua nativa el tehuelche, con una voz grave y resonante. Y aunque Irina no comprendió las palabras exactas, entendió la advertencia en su mirada, una premonición de peligro inminente. Ese lobo no era un animal, sino el frío que mataba sin morder, el viento que se colaba por los pulmones y convertía cada respiración en una puñalada helada, una agonía lenta. El anciano le había enseñado a leer las señales. Pájaros que huían hacia el sur en bandadas compactas, una migración desesperada, ciervos que descendían de las montañas demasiado pronto, buscando refugio, un silencio inquietante en el bosque, como si hasta los árboles contuvieran el aliento, esperando la tormenta. Irina encendió su primer fuego verdadero una semana antes de la Navidad. No era un fuego común destinado a calentar y cocinar de forma rutinaria. Era un fuego furioso, voraz, alimentado con troncos gruesos que ardían como antorchas, liberando una energía intensa. El horno rugía, un sonido profundo y gutural. Los canales bajo el suelo se llenaban de humo caliente que no escapaba hacia arriba, sino que reptaba, serpenteaba, acariciaba cada centímetro de granito antes de salir por la chimenea modificada. Un diseño ingenioso que maximizaba la absorción de calor. Durante 6 horas mantuvo ese infierno, alimentando las llamas sin descanso. El calor era tan intenso que resultaba insoportable. Un horno en el interior de su propia casa. Tuvo que abrir la puerta, permitiendo que el aire helado entrara para poder respirar, para no asfixiarse. Pero cuando finalmente dejó que las llamas murieran, cuando las brasas se convirtieron en ceniza y el horno enmudeció, algo extraordinario sucedió. El calor no se disipó. Subía del suelo, tibio, constante, como el aliento de la propia tierra, una fuente inagotable de confort. Irina se descalzó y sintió las tablas cálidas bajo sus pies, una sensación de alivio y seguridad. Se acostó en el suelo con sus hijos, acurrucados, y cerró los ojos, sintiendo ese calor imposible que emanaba de las piedras enterradas. 4 toneladas de granito convertidas en una estufa gigante que liberaba lentamente la energía que había absorbido con violencia. No necesitaba fuego constante, no necesitaba quemar leña toda la noche. Solo necesitaba una quema intensa y luego dejar que las piedras hicieran el resto. Era física antigua, termodinámica que los romanos conocían, que los coreanos habían perfeccionado, que su abuelo Iván había traído de las noches eternas de Siberia y que ahora, bajo el suelo de la Patagonia, renacía. Pero nadie más lo comprendía. Nadie más había tenido la visión o el coraje de intentarlo. Cuando Oleg Petrov pasó frente a su cabaña y no vio humo saliendo de la chimenea a media mañana, una señal inequívoca de que no había fuego, golpeó con fuerza la puerta con una mezcla de alarma y curiosidad.
Señora Volkov, ¿está usted bien? Irina abrió, descalza, con el cabello suelto y una taza de café humeante en la mano, una imagen de calma en medio de la preocupación ajena. Detrás de ella, el interior de la cabaña resplandecía sin fuego visible, un misterio para los ojos de Oleg. Su estufa está apagada, dijo Oleg con una preocupación genuina, su voz teñida de alarma. Se va a congelar, y los niños también. Ella apenas sonrió, esa pequeña sonrisa que reservaba para las ironías que solo ella entendía, para las verdades que los demás no podían ver. «Entre y sienta», dijo simplemente, invitándolo a experimentar lo inexplicable. Oleg entró, dubitativo, y el calor lo golpeó como una pared invisible, una fuerza palpable que lo envolvió. Miró la estufa fría, el suelo, las paredes, buscando una explicación lógica. «¿Cómo?» Irina no respondió, solo le sirvió café y lo dejó con su confusión, con la semilla de la duda plantada en su mente. La noticia se propagó como un reguero de pólvora por Puerto Desolación, alimentada por la incredulidad y el asombro. La viuda rusa, la forastera, tenía calor sin fuego, un hecho que desafiaba toda lógica y experiencia en aquella tierra helada. Algunos hablaban de brujería, susurrando viejas supersticiones con temor reverencial, otros de algún truco ingenioso con carbón escondido, buscando una explicación racional, por improbable que fuera. Víctor Smirnov, el ex militar, un hombre de ciencia y pragmatismo, fue personalmente a investigar, con esa desconfianza metódica de quien ha presenciado demasiadas falsedades y engaños en su vida y no se dejaba impresionar fácilmente. Irina lo dejó inspeccionar cada rincón de su cabaña, sin ocultar nada, con una calma que desarmaba. Le mostró el granito bajo las tablas levantadas, la masa imponente de roca, los canales intrincados, el sistema completo, explicando cada detalle con una claridad sorprendente. Smirnov escuchó la explicación con el ceño fruncido, su mente militar buscando fallas, inconsistencias. Tocó las piedras tibias, sintiendo el calor persistente, calculó en silencio, sus ojos escudriñando cada ángulo. «Es imposible», dijo finalmente, su voz teñida de frustración. «La física no funciona así», pero sus manos, aún calientes por el contacto con el granito, lo contradecían, presentando una verdad innegable. «Funciona», respondió Irina sin emoción, su voz tranquila pero firme. «Solo que ustedes nunca lo intentaron». «El orgullo masculino es una bestia extraña», pensó ella, una barrera invisible que a menudo impide ver lo obvio. Smirnov salió de aquella cabaña con la mandíbula apretada, su mente en ebullición, incapaz de conciliar lo que había visto con lo que creía saber. Oleg Petrov comenzó a evitar su mirada en el almacén, la vergüenza y la confusión pintadas en su rostro. Los hombres del asentamiento murmuraban mientras cortaban leña, sus hachas resonando en el aire frío, preguntándose en voz baja si habrían podido hacer lo mismo, si habían pasado por alto una verdad fundamental. Pero el invierno no respeta orgullos, ni prejuicios, ni la arrogancia de la ignorancia. El termómetro continuaba su descenso implacable. 10, 15, 20 grados Celsius, cada día más frío que el anterior. Las noches eran batallas constantes contra el frío que se filtraba por cada rendija, por cada ventana mal sellada, una guerra silenciosa que se libraba en cada hogar. Los niños dormían apiñados, buscando consuelo y calor en el contacto corporal. Sus pequeños cuerpos temblaban a pesar de las mantas. Las mujeres se levantaban cada 2 horas para alimentar el fuego o verificar el generador, sus rostros marcados por el cansancio y la preocupación. El agotamiento se volvía tan peligroso como el propio frío, debilitando las defensas, abriendo la puerta a la enfermedad. Irina, mientras tanto,
Dormía 6 horas seguidas, un lujo impensable para sus vecinos. Encendía su horno con la furia de un dragón al anochecer, lo alimentaba hasta que el metal brillaba al rojo vivo y luego lo dejaba morir, confiando en la sabiduría de las piedras. Por las mañanas, despertaba con el suelo tibio bajo sus pies, el aire respirable, sin escarcha en las ventanas interiores, un oasis de confort. Consumía 1/3 de la leña y la energía que sus vecinos, una eficiencia asombrosa. Tenía tiempo para coser, para leer la vieja Biblia de Dmitri, para pensar, para planificar y para cuidar de sus hijos con una calma que a muchos les parecía incomprensible, casi sobrenatural. Pero esa tranquilidad la separaba cada vez más del resto. La veían como algo ajeno, algo que no encajaba en el orden natural donde las viudas sufrían y los hombres protegían. Era una grieta en la realidad que conocían, y las grietas siempre generan incomodidad, miedo a lo desconocido. Y entonces llegó la noticia que todos temían, un rumor que se extendió como una plaga por el asentamiento. Un trampero, medio congelado, llegó del norte con los labios azules y 2 dedos perdidos por la congelación, un testimonio viviente de la ferocidad del invierno. «Viene», dijo entre dientes que castañeteaban incontrolablemente. «La peor tormenta en 30 años. Los mapuches la llaman el aliento del gualicho, un espíritu maligno del frío. Traía consigo relatos escalofriantes de pueblos enteros sepultados bajo la nieve, de familias encontradas muertas en sus camas, abrazadas en un último intento de encontrar calor, congeladas en el sueño eterno. Hablaba de un frío que mataba en cuestión de minutos, de un viento que arrancaba tejados como si fueran de papel, de una nieve tan densa que impedía ver la propia mano, una ceguera blanca que desorientaba. 3 días, dijo antes de desmayarse, su cuerpo cediendo al agotamiento. 3 días y estará aquí. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier nevada, un silencio cargado de terror, porque todos sabían que 3 días no era tiempo suficiente para prepararse para el fin del mundo, para una catástrofe de esa magnitud. Esa noche, Irina no pudo conciliar el sueño a pesar del calor constante que subía de las piedras, un calor que la envolvía, pero no calmaba su mente. Se sentó junto a la ventana, observando las luces titilantes de las otras cabañas, pequeños puntos de luz que luchaban contra la oscuridad, imaginando a las familias despiertas, calculando la leña, midiendo las provisiones, elevando plegarias a un Dios que parecía demasiado distante en noches como aquella, un Dios que no respondía. Pensó en el pequeño Boris, de apenas 6 años, con esos pulmones débiles que silbaban cada invierno, una preocupación constante. Pensó en la señora Elena Ivanova, la anciana que vivía sola en la casa más apartada, una figura solitaria en la periferia del asentamiento, cuyos hijos residían en la gran ciudad y rara vez llamaban, y mucho menos la visitaban, una negligencia dolorosa. Era una figura olvidada, subsistiendo con una pequeña pensión, y Irina sabía que su calentador eléctrico era viejo e ineficiente, una trampa mortal en ciernes, una bomba de tiempo. Pensó en todos ellos, enfrentando 3 días de infierno blanco con sus métodos tradicionales, sus estufas encendidas sin cesar, su fe ciega en que siempre se había hecho así, una fe que ahora parecía ingenua. Y entonces, en la quietud de su cabaña cálida, Irina comprendió algo que la llenó de una tristeza ancestral, una verdad ineludible. Ella podía sobrevivir sola con sus hijos. Su fortaleza era innegable, pero ¿podría vivir con esa soledad después de escuchar morir a sus vecinos, después de saber que pudo haber hecho algo? Y, lo que era más importante, ¿podría vivir sabiendo que la señora Ivanova,
tan vulnerable y olvidada, estaba allí afuera, sola, a merced del frío, sin nadie que la socorriera. Al amanecer, con la determinación grabada en cada línea de su rostro, una resolución férrea que no admitía dudas, Irina caminó hasta la cabaña de Oleg Petrov. Golpeó la puerta con firmeza, un sonido seco que resonó en el aire helado. Cuando él abrió, con profundas ojeras y ceniza en las manos de haber alimentado el fuego toda la noche, su rostro denotaba el agotamiento. Ella habló sin preámbulos, su voz clara y autoritaria. «Traigan a sus familias a mi casa cuando llegue la tormenta. Y por favor traigan a la señora Ivanova. Ella no sobrevivirá sola». Oleg parpadeó confundido, su mente aún procesando la audacia de la propuesta. «¿Qué? Mi sistema funciona», dijo Irina, su voz llena de convicción. «Tengo espacio, tengo calor suficiente para 20 personas si es necesario, y tengo leña que no necesito quemar». El orgullo cruzó el rostro de Oleg como una sombra, una mezcla de resistencia y vergüenza. «No necesitamos caridad de...» Pero ella lo interrumpió con una voz que no admitía discusión, una autoridad que no se podía ignorar. «No es caridad, es supervivencia. Y si el pequeño Boris muere porque su padre fue demasiado orgulloso para aceptar ayuda, o si la señora Ivanova muere de frío porque sus hijos la olvidaron y la comunidad no actuó, ese peso lo cargará usted, no yo». La verdad golpeó a Oleg como un puñetazo en el estómago, una revelación dolorosa. Irina no estaba ofreciendo limosna, estaba ofreciendo vida, y ella tenía razón sobre Boris y sobre la señora Ivanova. El niño ya había estado al borde de la muerte el invierno pasado, tosiendo hasta vomitar con una fiebre que no cedía, un recuerdo aterrador. Y la señora Ivanova era una preocupación silenciosa para todos, aunque nadie se atreviera a verbalizarla, una carga moral. «Déjeme pensarlo», murmuró Oleg, su voz apenas un susurro. Pero ambos sabían que no había nada que pensar. La decisión ya estaba tomada. Irina asintió y se fue, visitando cabaña por cabaña, ofreciendo lo mismo. Algunos la rechazaron de inmediato, su orgullo más fuerte que el miedo. Víctor Smirnov le cerró la puerta en la cara sin pronunciar palabra, su desconfianza inquebrantable. Pero otros, especialmente las mujeres que conocían íntimamente el terror de ver a sus hijos temblar sin control y que se preocupaban por la anciana, aceptaron con una gratitud disfrazada de cautela, una esperanza tenue en medio de la desesperación. Si las cosas se ponen muy mal, decían, solo si no hay otra opción. 2 días antes de la Navidad, mientras Irina preparaba su cabaña para los posibles refugiados, limpiando, organizando mantas y provisiones, encontró algo que había olvidado por completo, un tesoro escondido en el rincón más recóndito de su memoria. En el viejo baúl de Dmitri, bajo mantas gastadas y herramientas oxidadas que evocaban recuerdos de su esposo, estaba el diario de su abuelo, Iván. Lo había traído de Siberia sin siquiera recordarlo, un objeto olvidado en la vorágine de la mudanza, envuelto en un trozo de tela encerada que lo había protegido del paso del tiempo. Las páginas amarillentas olían a moho y a tiempo, a historia y a sabiduría, pero las palabras, escritas en cirílico antiguo con tinta desvaída, seguían vivas, vibrantes, esperando ser leídas. Iván había documentado cada detalle de su sistema de calefacción, las medidas exactas del granito, los ángulos precisos de los canales, las horas de quema necesarias para optimizar el calor. Pero había algo más, algo que trascendía la técnica. En la última página escrita con mano temblorosa poco antes de morir, el anciano había dejado una nota, un legado espiritual. Quien lea esto, recuerde, el calor no es solo temperatura, es dignidad,
Es la diferencia entre sobrevivir como animales o vivir como humanos. No guardes este conocimiento, compártelo, porque el frío no distingue entre ricos y pobres, entre fuertes y débiles, y frente a él, solo la sabiduría nos hace iguales. Estas palabras resonaron en el alma de Irina, confirmando la decisión que ya había tomado. La tormenta llegó en la víspera de Navidad, no como el trampero había anunciado, con un preámbulo de advertencias y señales, sino como llega la muerte misma, sin previo aviso, sin piedad, sin conceder tiempo para arrepentimientos o preparativos finales. El cielo se oscureció a media tarde, como si una mano invisible hubiera apagado el sol de un soplo, sumiendo el mundo en una penumbra gélida. El viento comenzó a aullar con una voz que no parecía de este mundo, un lamento gutural que helaba la sangre, y la nieve cayó con tal densidad que el mundo entero desapareció detrás de una cortina blanca impenetrable, una ceguera total. En cuestión de minutos, Puerto Desolación dejó de ser un asentamiento para convertirse en islas aisladas de luz titilante, pequeños faros de esperanza en un mar de oscuridad y nieve. Cada cabaña, una fortaleza solitaria contra el vacío blanco que lo devoraba todo, una lucha desigual. El termómetro de Irina marcaba 25 grados y seguía descendiendo sin piedad, cada grado un paso más hacia el abismo. Durante la primera hora, Irina se mantuvo firme en su decisión. Su corazón, dividido entre la lógica y la compasión, había ofrecido refugio. Quienes quisieran venir, vendrían. Los demás cargarían con sus propias consecuencias. Una verdad dura pero innegable. Encendió su horno con la precisión de un ritual ancestral, alimentándolo hasta que el metal brillaba al rojo vivo y el calor era casi insoportable, una furia controlada. Las piedras bajo el suelo comenzaron a absorber esa energía como esponjas sedientas, almacenando el calor para las horas venideras. Ella sabía que ese calor perduraría, sabía que estaría a salvo con sus hijos, protegida por su ingenio. Pero mientras cerraba la puerta del horno y el viento sacudía su cabaña como si quisiera arrancarla de raíz, un sonido débil pero persistente se coló entre el rugido de la tormenta. Escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. El llanto de un niño, débil, distante, casi ahogado por el rugido ensordecedor de la tormenta, un grito de auxilio que no podía ignorar. Provenía de la cabaña de los Petrov, un eco de la desesperación. Irina corrió hacia la ventana y limpió el hielo que ya se formaba en el cristal, buscando una visión a través del velo blanco. A través de la nieve cegadora, apenas podía distinguir la silueta de la cabaña vecina, a menos de 50 metros, pero tan lejana como si estuviera en otro continente, una distancia insalvable para muchos. Vio una sombra moverse detrás de la ventana iluminada, una figura que luchaba. Vio el resplandor irregular del fuego que luchaba por mantenerse vivo, una llama moribunda, y entonces vio algo que le heló la sangre más que cualquier tormenta. El humo de la chimenea no ascendía. Era arrancado horizontalmente por el viento, dispersado, inútil. El calor se estaba escapando tan rápido como lo producían, una batalla perdida. Y en aquella cabaña estaban Oleg Petrov, su esposa Svetlana y sus 5 hijos, incluyendo al pequeño Boris con sus pulmones frágiles, una familia entera al borde del colapso. Pero no era solo eso. La casa de la señora Elena Ivanova, aún más apartada, estaba completamente a oscuras. Ni una luz, ni una señal de vida, solo la negrura de la noche y la blancura de la nieve. Irina cerró los ojos, su mente debatiéndose en un torbellino de pensamientos. Podía quedarse allí, caliente, segura, viva con sus hijos, protegida por su ingenio y su fortaleza. Había ofrecido ayuda. Ellos la habían rechazado. Su orgullo había sido más fuerte.
No era su responsabilidad, se dijo a sí misma, intentando justificar la inacción. Pero las palabras de su abuelo resonaban en su mente como campanas de iglesia, un eco de la moralidad. El frío no distingue entre ricos y pobres, entre fuertes y débiles, y ella distinguiría entre los que aceptaron su ayuda y los que fueron demasiado orgullosos, o entre una anciana olvidada y una familia que luchaba por sobrevivir. ¿Se convertiría en juez y verdugo simplemente quedándose quieta, observando la tragedia desde la distancia? La respuesta, profunda y dolorosa, era no. Irina abrió el baúl de Dmitri y sacó la cuerda gruesa que él usaba para atar la leña, una cuerda fuerte y confiable, un símbolo de su vida juntos. La ató a la manija de su puerta, un ancla a la seguridad de su hogar, y comenzó a vestirse con todas las capas de ropa que poseía, una armadura contra el frío. 2 pantalones, 3 suéteres, el abrigo de piel sintética, una bufanda enrollada hasta los ojos, guantes dobles, cada prenda una capa de protección. Sabía que era una locura, una imprudencia que podía costarle la vida. 50 metros en una tormenta como aquella podían sentirse como 50 kilómetros, una distancia infinita. La gente se perdía a pocos pasos de su propia puerta y aparecía congelada días después, sus cuerpos convertidos en estatuas de hielo. Pero había algo peor que morir congelada. Vivir sabiendo que pudo salvar a un niño y a una anciana y eligió el calor de su orgullo herido, la comodidad de su propia seguridad. Irina abrió la puerta y el viento casi la arrancó de sus bisagras, una fuerza brutal que la empujó hacia atrás. La nieve le golpeó la cara como miles de agujas de hielo, un dolor punzante que la hizo retroceder. El frío atravesó todas sus capas de ropa en cuestión de segundos, mordiéndole los pulmones con cada respiración, una agonía que la dejaba sin aliento. Amarró la cuerda a su cintura y comenzó a caminar, aferrándose a ella como a la vida misma, porque soltarla significaba perderse en el blanco infinito, en la desorientación total. Cada paso era una batalla, una lucha contra los elementos. La nieve le llegaba a las rodillas, el viento la empujaba, la jalaba, intentaba arrancarla del mundo, de la realidad. Pero Irina Volkov había enterrado a su esposo, había excavado 4 toneladas de granito, había desafiado a una comunidad entera y estaba luchando por sus hijos, por su futuro. No iba a rendirse ante un poco de viento, no iba a ceder ante la furia de la tormenta. Cuando finalmente golpeó la puerta de los Petrov, sus nudillos estaban tan congelados que no sintió el impacto, solo la necesidad de seguir golpeando. Tuvo que golpear con el codo una y otra vez hasta que Oleg abrió con el hacha en la mano, creyendo que era un oso o algo peor, su rostro pálido por el miedo. Al verla allí, cubierta de nieve como un espectro blanco, una aparición fantasmal, su expresión pasó del miedo a la incredulidad y luego a algo que podría haber sido vergüenza, una mezcla de emociones complejas. ¿Qué demonios? Pero Irina no tenía tiempo para explicaciones, para justificaciones. Empujó la puerta, entró sacudiéndose la nieve como un animal, con movimientos rápidos y decididos, y habló con voz cortante por el frío, una voz que no admitía réplica. Tienen 5 minutos para empacar lo esencial: mantas, comida, los niños, y vamos a buscar a la señora Ivanova, mi cabaña, ahora. Svetlana Petrov, con Boris temblando en sus brazos, su pequeño cuerpo sacudido por el frío, no necesitó más. Comenzó a envolver a los niños mientras las lágrimas le corrían por las mejillas, una mezcla de alivio y terror. El regreso fue una procesión de almas aferrándose a la cuerda, una cadena humana de esperanza en medio de la furia desatada de la naturaleza. Irina iba adelante, abriendo camino, su figura apenas visible entre la nieve y el viento.
Detrás de ella, los 5 hijos de los Petrov, pequeños y asustados, atados entre sí para no perderse en la blancura cegadora. Luego, Svetlana, su madre, cargando al pequeño Boris, su rostro oculto en el abrigo, y Oleg cerrando la marcha, su hacha ahora un bastón, su orgullo desvanecido ante la cruda realidad. 50 metros que se sintieron como cruzar un océano congelado, una distancia infinita en la que cada paso era una victoria. El viento rugía con furia, como si estuviera enfadado porque su presa se le escapaba, un lamento gutural que intentaba desorientarlos, arrastrarlos. 2 veces Oleg tuvo que sujetar a su hija mayor, Ania, cuando el viento casi la arrancaba de la cuerda, su pequeño cuerpo a punto de ser engullido por la tormenta. Una vez, Irina perdió completamente la orientación. La visibilidad era nula y solo la tensión de la cuerda, la conexión con los que la seguían, la guió de regreso al camino correcto, un hilo de vida en el caos. Al llegar a la casa de la señora Ivanova, un pequeño punto oscuro en la inmensidad blanca, Irina tuvo que forzar la puerta, que estaba congelada y atascada. La anciana estaba encogida en su sillón, una figura frágil y diminuta, envuelta en mantas finas que apenas la protegían, con los labios azules y la respiración débil, un hilo de vida a punto de romperse. Sus ojos se abrieron con un sobresalto al escuchar el estruendo de la puerta, pero al ver a Irina y a la familia Petrov, un destello de esperanza, tenue pero real, surgió en su mirada, una chispa de reconocimiento. Con la ayuda de Oleg, la envolvieron cuidadosamente en mantas más gruesas y la amarraron a la cuerda, transformando la procesión en un rescate aún más urgente y precario, una carrera contra el tiempo y el frío. La anciana, aunque apenas consciente, se aferraba a la cuerda como a su última oportunidad, pero cuando finalmente empujaron la puerta de su cabaña, un refugio en medio del infierno, y todos cayeron dentro como náufragos, llegando a tierra firme después de una tormenta devastadora, el calor que los recibió fue más que una simple temperatura. Fue redención, fue un abrazo invisible que los envolvió, fue la prueba palpable de que la sabiduría y la compasión podían vencer al orgullo y al frío más despiadado. Fue el momento en que Irina Volkov dejó de ser la viuda loca, la forastera excéntrica, y se convirtió en algo mucho más peligroso para el orden establecido, para las viejas creencias. Se convirtió en salvadora, en un faro de esperanza. La cabaña de Irina se transformó en un arca de Noé aquella noche de Navidad, un refugio para las almas perdidas. Los 7 Petrov y la señora Ivanova no fueron los únicos que cruzaron la tormenta siguiendo la cuerda. Antes del anochecer, cuando el termómetro marcó 32 grados, una temperatura que congelaba el aliento, llegó la familia Kuznetsov. 4 almas que habían visto cómo su chimenea comenzaba a escupir humo hacia adentro en lugar de expulsarlo, asfixiándolos lentamente, una muerte silenciosa y cruel. Y finalmente, cuando ya nadie esperaba ver otra alma viva moverse en aquel infierno blanco, apareció Víctor Smirnov, solo silencioso, con escarcha en las cejas y la mirada de un hombre que había mirado a la muerte a los ojos y había parpadeado primero, su arrogancia desvanecida. No dijo nada, su voz ahogada por el frío y la vergüenza. Irina tampoco. Simplemente le hizo espacio junto al horno apagado, un gesto de bienvenida sin palabras. 17 personas en una cabaña diseñada para 2, cuerpos apretados sobre el suelo de madera que irradiaba ese calor imposible y constante que subía de las piedras como un milagro ancestral, una bendición. Los niños dejaron de temblar primero, sus pequeños cuerpos encontrando consuelo en el calor. Luego las mujeres,
sus rostros relajándose por primera vez en días. Finalmente los hombres, esos que habían jurado que no necesitaban ayuda de nadie, y menos de una viuda rusa con 4 hijos, sus hombros cayendo en señal de alivio. Y la señora Ivanova, que parecía haber envejecido 10 años en un solo día, comenzó a recuperar el color en sus mejillas, un signo de vida que regresaba. Pero el calor no juzgaba, no hacía distinciones. El calor simplemente se entregaba, generoso, como solo la naturaleza sabe ser cuando se la comprende en lugar de combatirla, cuando se trabaja en armonía con ella. Irina preparó sopa con lo poco que tenía, multiplicando las porciones como en las parábolas bíblicas, estirando cada ingrediente para que alcanzara. No alcanzaba para llenar estómagos por completo, pero era suficiente para mantener el alma unida al cuerpo, para darles fuerza y esperanza. Y aquella noche, eso era más que suficiente, era un banquete de vida. Afuera, la tormenta rugía con la furia acumulada de todos los inviernos de la historia, un concierto de destrucción. El viento alcanzaba velocidades que arrancaban ramas como si fueran ramitas, que convertían la nieve en proyectiles cortantes que hacían temblar las paredes de troncos como si fueran de papel, una amenaza constante. El mundo se había reducido a 2 colores, el blanco cegador del exterior, una inmensidad hostil, y el amarillo titilante de las velas en el interior, pequeños puntos de luz que desafiaban la oscuridad. Nadie hablaba mucho. El miedo era una presencia física en la habitación, agazapado en las esquinas, susurrando en el silencio entre ráfagas de viento, un recordatorio constante del peligro. Pero había algo más fuerte que el miedo. Estaba el suelo tibio bajo sus cuerpos, una fuente de confort inquebrantable. Estaba la certeza de que, mientras ese calor existiera, la muerte tendría que esperar afuera, al menos por esa noche. Fue en la segunda noche cuando el pequeño Boris comenzó a empeorar. El niño había estado tranquilo, acurrucado contra su madre, pero alrededor de la medianoche su respiración cambió. Se volvió superficial, sibilante, como si cada inhalación fuera una batalla que estaba perdiendo, un sonido que desgarraba el corazón de Svetlana. Svetlana Petrov lo abrazó más fuerte, susurrándole oraciones al oído, pero las madres conocen ese sonido, el presagio de la enfermedad. Es el sonido de un hijo ahogándose en su propio pecho, una agonía silenciosa. «Necesita aire caliente constante», dijo Irina, arrodillándose junto a ellos, su voz firme y llena de conocimiento. «El frío de afuera está entrando por sus pulmones cada vez que respira aire normal, contrayéndolos. No había médico, no había medicinas en kilómetros a la redonda. Solo había una mujer rusa que recordaba cómo su abuelo curaba a los niños enfermos en los inviernos de Siberia. Una sabiduría ancestral que ahora era la única esperanza. Irina, con una calma asombrosa en medio de la creciente desesperación, levantó varias tablas del suelo, revelando el granito caliente que brillaba con un resplandor rojizo tenue en la oscuridad, como un corazón latente bajo la tierra. El calor que emanaba era intenso, casi insoportable de cerca, una fuerza palpable que se elevaba. Preparó un lecho de mantas directamente sobre las piedras expuestas, con cuidado y precisión, creando una cama que era mitad colchón y mitad estufa, un lecho terapéutico. «Acuéstelo aquí», ordenó, su voz suave pero autoritaria. Svetlana dudó, el miedo a quemar a su hijo luchando con la desesperación, pero la mirada de Irina no admitía discusión, solo la fe en su conocimiento. Boris fue colocado sobre las mantas, su pequeño cuerpo tembloroso, y el calor comenzó a actuar de inmediato, envolviéndolo en un abrazo reconfortante. No era solo temperatura, era terapia, un bálsamo curativo.
El aire caliente que respiraba expandía sus pulmones contraídos, relajaba los músculos tensos de su pecho, disolvía la flema que lo ahogaba, liberando su respiración. Durante 3 horas, Irina no se movió de su lado, una guardiana silenciosa, monitoreando cada respiración, ajustando mantas, asegurándose de que el calor fuera suficiente para curar, pero no para quemar, un equilibrio delicado. Y funcionó. Al amanecer del tercer día, cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar como una bestia saciada, su furia agotada, Boris Petrov respiraba con normalidad. Dormía profundamente sobre las piedras, con las mejillas rosadas y el pecho subiendo y bajando con un ritmo regular. Un milagro silencioso. Svetlana lloraba en silencio, lágrimas de alivio y gratitud, abrazando a Irina con una fuerza que hablaba más que 1000 palabras, un vínculo forjado en la adversidad. Oleg Petrov, ese hombre orgulloso que había querido que ella aceptara caridad, miraba el suelo con ojos húmedos, su rostro marcado por la vergüenza y la admiración. Víctor Smirnov, el escéptico, el hombre de ciencia militar, tocaba las piedras con reverencia, como si fueran reliquias sagradas, porque habían presenciado algo que ningún libro les había enseñado, una verdad que trascendía la lógica. Habían visto cómo el conocimiento antiguo, la sabiduría guardada y compartida en el momento preciso, podía lograr lo que la fuerza bruta nunca conseguiría, lo que la tecnología moderna no había podido. La señora Ivanova, aunque todavía débil, estaba consciente y sentía un calor que no experimentaba desde hacía años, una dignidad recuperada en el simple acto de estar abrigada, de ser cuidada. Cuando finalmente pudieron abrir la puerta al cuarto día, el mundo que encontraron era irreconocible. La nieve había sepultado todo hasta la mitad de las ventanas, transformando el paisaje en un mar blanco. Varias cabañas tenían los techos hundidos, colapsados bajo el peso de la nieve y el hielo. La de los Kuznetsov había perdido completamente la pared norte, y solo escombros congelados marcaban donde había estado su hogar, un testimonio de la destrucción. Si hubieran permanecido allí, habrían muerto aplastados o congelados antes del amanecer, una muerte segura. La de Smirnov estaba intacta estructuralmente, un milagro en sí mismo, pero cuando entraron a verificar, encontraron todo congelado, sólido. El agua en las ollas era hielo, las mantas eran tablas rígidas, hasta el aire parecía cristalizado, una atmósfera de muerte. Nadie podría haber sobrevivido 3 noches allí. Nadie, excepto en la cabaña de Irina, donde el granito había mantenido la vida con su abrazo pétreo y constante, un refugio inquebrantable. Los hombres del asentamiento, sus rostros marcados por la experiencia y la humildad, organizaron una reunión en la cabaña de Irina esa misma tarde, porque era el único lugar lo suficientemente cálido como para no tener que usar guantes en el interior, un símbolo de su nueva dependencia. Se sentaron en círculo sobre el suelo tibio, sus ojos fijos en Irina, y, por primera vez en la historia de Puerto Desolación, escucharon a una mujer explicar física y termodinámica. Irina les mostró el sistema completo, sin ocultar nada. Las 4 toneladas de granito apiladas en capas específicas, los canales que forzaban al humo caliente a viajar horizontalmente antes de escapar, el horno modificado que quemaba más caliente, pero por menos tiempo, una obra de ingeniería simple pero efectiva. Les explicó sobre masa térmica, sobre capacidad calorífica, sobre cómo las piedras podían almacenar energía como una batería natural, liberándola lentamente. Habló en términos sencillos, pero con autoridad absoluta, su voz resonando con la verdad de la experiencia. «Ustedes luchan contra el invierno», dijo finalmente con voz calmada pero firme, su mirada abarcando a todos. «Queman y queman,
y el calor se escapa tan rápido como lo producen. Es como intentar llenar un barril sin fondo. Pero si comprenden cómo funciona el calor, si trabajan con la naturaleza en lugar de contra ella, si usan la física que los antiguos ya conocían hace 1000 años, entonces no luchan, entonces ganan. El silencio que siguió fue profundo. No era incómodo, sino reverente. Era el silencio de hombres que habían creído saberlo todo sobre la supervivencia y acababan de descubrir que una viuda sola con 4 hijos sabía más que todos ellos juntos. Una lección de humildad. Era el silencio de orgullos siendo reconstruidos sobre bases más sólidas, cimientos de respeto y conocimiento. Era el silencio del aprendizaje verdadero, de la apertura a nuevas ideas. Oleg Petrov fue el primero en hablar, su voz aún ronca por el frío y la emoción. «Enséñenos», dijo simplemente. No era una petición, era una rendición, una admisión de que había estado equivocado no solo sobre el calor, sino sobre quién merecía respeto en ese territorio brutal. Los demás asintieron, sus cabezas moviéndose en un gesto unánime. Incluso Smirnov, ese hombre que había medido su masculinidad en troncos cortados y fuegos mantenidos, inclinó la cabeza con algo parecido a la humildad, su escepticismo desvanecido. «Enséñenos», repitieron, un coro de voces que buscaban la sabiduría. Y entonces Irina Volkov, viuda rusa de 41 años y madre de 4, se convirtió en arquitecta, en ingeniera, en maestra, en la persona que reconstruiría Puerto Desolación, no con fuerza bruta, sino con sabiduría heredada y compartida libremente, un nuevo liderazgo. Esa noche, cuando todos finalmente regresaron a sus cabañas dañadas para evaluar los destrozos y comenzar las reparaciones, sus mentes llenas de nuevas ideas y esperanzas, Irina se quedó sola por primera vez en días. El silencio de su cabaña, ahora un refugio de paz, la envolvió. Se sentó en el suelo tibio de su cabaña, el calor de las piedras, un consuelo constante, con el diario de Iván abierto en el regazo, sus páginas amarillentas bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Permitió que las lágrimas finalmente cayeran. No eran lágrimas de tristeza, ni de derrota, sino lágrimas de agotamiento, de alivio profundo, de gratitud inmensa hacia un abuelo muerto hacía 30 años que le había dado el conocimiento que acababa de salvar 17 vidas, incluyendo la de una anciana olvidada y la de su propio hijo, el pequeño Boris. Tocó las páginas amarillentas con dedos temblorosos, sintiendo la conexión con el pasado, y susurró en su idioma de infancia que casi había olvidado un murmullo íntimo. «Spasibo, dedushka, tu sabiduría cruzó un océano, desafió el tiempo y venció al invierno más cruel. Descansa en paz, sabiendo que no guardaré este secreto. Lo compartiré como tú me enseñaste, porque el frío no distingue, y frente a él solo el conocimiento nos hace iguales». La primavera de 2026 llegó a Puerto Desolación con un sol tímido que derretía lentamente las montañas de nieve acumulada, revelando la tierra fértil bajo el manto blanco. Pero el deshielo reveló algo más que tierra congelada, reveló un asentamiento transformado, un lugar renacido. En cada cabaña que se reconstruyó después de la tormenta, bajo cada suelo de madera nueva, descansaban toneladas de piedra, un testimonio silencioso de la lección aprendida. Oleg Petrov había sido el primero en empezar, cavando con sus hijos durante semanas, transportando granito del arroyo con la devoción de un converso, su escepticismo transformado en fe. Los Kuznetsov, cuya casa fue completamente reconstruida desde los cimientos, hicieron del sistema térmico el corazón de su nuevo hogar, una prioridad en su diseño.
Incluso Víctor Smirnov, ese hombre de certezas militares que una vez había dudado de todo, modificó su cabaña siguiendo los planos que Irina dibujó con carbón sobre papel tosco, un acto de humildad y reconocimiento. Puerto Desolación se convirtió en el único asentamiento de la Patagonia donde el humo de las chimeneas era escaso, una señal de eficiencia, pero el calor abundante, una promesa de confort. Irina nunca se volvió a casar. No porque no hubiera propuestas, las hubo incluso respetuosas, de hombres que ahora la veían con admiración y no con lástima, sino porque descubrió algo más valioso que la compañía. Descubrió un propósito, una vocación que la llenaba. Se convirtió en la persona a quien los nuevos colonos buscaban no para cortejar, sino para aprender, para buscar consejo. Viajeros llegaban de asentamientos vecinos, atraídos por los rumores, para ver con sus propios ojos la magia siberiana del calor eterno. Ella los recibía a todos, explicaba pacientemente, dibujaba diagramas detallados, compartía las medidas exactas, sin reservas. Nunca cobró un centavo. El conocimiento que se guarda muere con uno, decía repitiendo las palabras de Iván, su abuelo. El conocimiento que se comparte vive para siempre. Y así, piedra sobre piedra, invierno tras invierno, la sabiduría de un anciano de Siberia se extendió por las montañas de la Patagonia como raíces invisibles bajo la tierra, nutriendo una nueva forma de vida. Sasha, Anya, Boris y Olga crecieron en un hogar cálido y seguro, inspirados por la resiliencia de su madre y la historia de su abuelo. Boris, el pequeño que casi sucumbe al frío, creció para convertirse en ingeniero, el primero de su familia en ir a la universidad, un logro que llenó de orgullo a Irina. Siempre decía que su amor por la física nació aquella noche sobre las piedras calientes, cuando el calor no solo le salvó la vida, sino que le mostró que el mundo funcionaba con reglas comprensibles, hermosas, que podían aprenderse y usarse para el bien de todos. La señora Elena Ivanova, con el calor constante en su casa, un confort que nunca había imaginado, vivió más de 10 años, recibiendo visitas regulares de Irina y sus hijos, y hasta de sus propios hijos, quienes, avergonzados por su negligencia pasada, comenzaron a preocuparse más por ella. Un cambio tardío pero bienvenido. Irina vivió hasta los 78 años, lo suficiente para ver motores de vapor y electricidad llegar a la Patagonia, transformando el paisaje y la vida de la gente. Lo suficiente para ver cómo su sistema de piedras era considerado primitivo por la nueva generación que confiaba ciegamente en el carbón y el progreso industrial, olvidando las lecciones del pasado. Pero cada invierno, cuando las tormentas llegaban con su furia habitual y las líneas eléctricas caían, dejando a muchos en la oscuridad y el frío, las casas con granito bajo el suelo seguían cálidas, silenciosas, constantes, un refugio inquebrantable. Y la gente recordaba el nombre de la viuda que les enseñó que lo antiguo no siempre es obsoleto, y que a veces la verdadera innovación es recordar lo que los sabios ya sabían, una verdad atemporal. En el año 2019, mucho antes de que Irina Volkov se convirtiera en la leyenda de Puerto Desolación, un equipo de historiadores de la Universidad de la Patagonia, en una expedición arqueológica rutinaria, excavó los cimientos de lo que alguna vez fue un asentamiento remoto en Montana, Estados Unidos. Este lugar, ahora nada más que un punto olvidado en mapas antiguos, cubierto por el musgo y las capas de tierra compactada, guardaba un secreto. Encontraron algo extraordinario: 4 toneladas de granito perfectamente apiladas con canales tallados, todavía visibles, después de 142 años. Los geólogos confirmaron que las piedras aún retenían propiedades térmicas superiores a cualquier aislante moderno de costo equivalente.
Una eficiencia asombrosa. Los ingenieros calcularon la eficiencia del sistema y se quedaron en silencio, avergonzados, porque aquella mujer que enterró piedras en 1877 había creado algo que la tecnología industrial moderna, con toda su arrogancia de progreso, apenas podía igualar en términos de sostenibilidad pura. El informe final llevaba una nota escrita a mano por el investigador principal. Construimos hacia arriba y olvidamos mirar hacia abajo. Quizás ahí está la lección. Esta referencia, aunque de un lugar y tiempo distintos, resuena con la historia de Irina, demostrando la universalidad y atemporalidad de la sabiduría ancestral. Hay lecciones que el tiempo no puede congelar, aunque el invierno sea eterno. Hay sabiduría que cruza océanos, generaciones, idiomas, esperando el momento exacto para ser recordada por alguien lo suficientemente valiente para cavar más profundo que los demás, para mirar más allá de lo evidente. Irina Volkov nunca quiso ser una heroína, nunca buscó la fama o el reconocimiento. Solo quería sobrevivir con dignidad, honrando la memoria de un esposo muerto y un abuelo que le enseñó que el verdadero poder no reside en dominar la naturaleza, en someterla a la voluntad humana, sino en comprenderla, en trabajar en armonía con sus leyes. Pero al hacerlo, al negarse a rendirse o a casarse por conveniencia o a marcharse de la tierra que amaba, al elegir las piedras sobre el orgullo y la física sobre la tradición ciega, ella demostró algo que cada generación necesita aprender de nuevo, que los grandes cambios no siempre llegan con estruendo y gloria, con grandes discursos o revoluciones. A veces llegan en silencio, desde abajo, calentando los pies descalzos de quienes tuvieron el coraje de confiar en que había una manera mejor, aunque nadie más pudiera verla todavía. La historia de Irina, en su esencia, es un testimonio de la resiliencia humana, una oda a la capacidad de adaptación y a la fuerza que emerge de la necesidad. Nos recuerda que incluso en los entornos más hostiles, la ingeniosidad y la conexión con el conocimiento ancestral pueden forjar caminos donde antes solo había desesperación. La Patagonia, con su belleza implacable y sus inviernos despiadados, se convierte en el telón de fondo perfecto para una narrativa que exalta la vida sobre la adversidad. La figura de la viuda rusa, con sus hijos a cuestas, encarna la lucha universal de la maternidad y la supervivencia, mientras que la anciana olvidada subraya la importancia de la comunidad y el cuidado mutuo. Cada personaje, cada detalle, contribuye a tejer un tapiz de emociones y lecciones que trascienden el tiempo y el espacio, resonando con verdades fundamentales. El sistema de calefacción por masa térmica, lejos de ser una mera curiosidad histórica o una reliquia del pasado, se erige como un símbolo de la sostenibilidad y la sabiduría práctica. En un mundo cada vez más dependiente de tecnologías complejas y a menudo insostenibles, la solución de Irina resuena con una verdad simple pero profunda. A veces, las respuestas más eficaces ya existen, esperando ser redescubiertas y aplicadas con una nueva perspectiva, con una mente abierta. Su legado no es solo el de una técnica de construcción, sino el de una filosofía de vida, la de trabajar con la naturaleza, no contra ella, la de valorar el conocimiento acumulado a lo largo de generaciones, y la de entender que la verdadera riqueza no está en la acumulación material, sino en el compartir, en la generosidad del espíritu. La historia de Irina Volkov es un faro de esperanza en la oscuridad del invierno, un recordatorio de que la humanidad es capaz de superar las pruebas más difíciles cuando se une la inteligencia, la compasión y la voluntad inquebrantable. Es una narrativa que celebra la capacidad de una sola persona para inspirar un cambio profundo en su comunidad, demostrando que el liderazgo
no siempre viene de los más fuertes o los más ruidosos, sino a menudo de aquellos que escuchan los susurros del pasado y tienen el coraje de actuar en el presente. Su ejemplo perdura, no solo en las piedras bajo las casas de Puerto Desolación, sino en el corazón de cada persona que escuchó su historia y encontró en ella una chispa de inspiración. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de la conmovedora historia de Irina Volkov, la viuda del fin del mundo, la mujer que, con su ingenio y su corazón, transformó la desolación de la Patagonia. Una historia que nos habla de la fuerza inquebrantable del espíritu humano, de la sabiduría que reside en el pasado, esperando ser desenterrada, y de la compasión que nos une, que nos hace verdaderamente humanos. Quizás al escucharla te hayas sentido identificado con Irina, con su lucha silenciosa contra la adversidad, con el peso abrumador de la responsabilidad, con la sensación de ser incomprendido o de estar solo frente a un desafío que parece insuperable. O tal vez te hayas visto reflejado en la señora Elena Ivanova, en la vulnerabilidad de la edad, en la dolorosa sensación de ser olvidado por aquellos que más deberían cuidarte, por la indiferencia de un mundo que a menudo olvida a sus mayores. Quiero que sepas desde lo más profundo de mi corazón que no estás solo. No importa cuán frío sea el invierno que estés atravesando en tu vida, no importa cuán densa sea la nieve que te impida ver el camino, que te desoriente, siempre hay una chispa de calor, una piedra de sabiduría, una mano tendida que espera ser encontrada. A veces, esa mano es la de un desconocido, un alma generosa que aparece en el momento justo, como Irina para la señora Ivanova. Otras veces, es la memoria de un ancestro, un consejo olvidado que resurge en el momento preciso, guiándote desde el pasado. Y muchas veces, esa mano eres tú mismo, descubriendo una fuerza interior que no sabías que poseías, una resiliencia que te sorprende. En este canal, Cuentos de Viuda, buscamos precisamente eso, encender esas chispas de esperanza, recordar esas sabidurías ancestrales y construir juntos una comunidad donde nadie se sienta solo, donde cada voz sea escuchada y valorada, donde cada historia sea un puente que nos conecte, un refugio cálido en medio de la tormenta de la vida. Porque al igual que Irina, cada uno de nosotros tiene un granito de conocimiento, de experiencia, de resiliencia que puede marcar la diferencia, no solo en nuestra propia vida, sino en la de los demás. Y cuando compartimos ese calor, cuando nos atrevemos a cavar más profundo en nuestras propias verdades y a mirar más allá de lo evidente, no solo sobrevivimos a las pruebas, florecemos, nos elevamos y ayudamos a que otros también lo hagan. Así que si esta historia te ha tocado el alma, si te ha recordado que el calor no es solo temperatura, sino dignidad, conexión y amor, te invito a unirte a nuestra comunidad. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal para que más personas puedan encontrar este refugio de historias y esperanza, y déjame un comentario. Cuéntame desde dónde nos escuchas, qué invierno estás enfrentando en tu vida, o qué piedra de sabiduría te ha ayudado a seguir adelante. Tu voz es importante, tu historia es importante. Juntos somos más fuertes, juntos podemos vencer cualquier frío. Gracias por ser parte de esta familia, por compartir este viaje con nosotros. Tu presencia aquí es un calor que nos nutre y nos impulsa a seguir contando estas historias que merecen ser escuchadas.